La mística judía es algo mucho muy amplio, pero uno de los textos más importantes de la mística judía es el Zohar, el Zohar o Libro del Esplendor. Se escribe, antes se pensaba que se había escrito por Shimon Bar Yochai y que era un texto antiquísimo, pero después de algunos estudios se llegó, apenas el siglo pasado, a la conclusión de que había sido escrito en España a finales del siglo XIII, ¿sí? En Cataluña. Y nos llega y habría que leerlo como un texto que es muy actual en muchos sentidos, tanto en términos filosóficos, religiosos, místicos, pero también dentro del campo de lo que yo hago, que es la literatura. Y me parece muy interesante lo que plantea el Zohar y la Cábala en términos generales, porque el libro del Zohar es un texto, digamos, jerárquicamente es el más importante de la mística judía y es lo que todo mundo lee. Yo recuerdo que mi papá me decía que leía solamente una página por día porque si no se podía volver loco, y en efecto hay gente que trata de entrar a la lectura del Zohar y se dice que solamente uno de ellos pudo salir. Es solamente un poema de un libro que se llama Ese de morir el paraíso, que es un diálogo con pasajes bíblicos en poesía. Entonces, bueno, yo voy a leer la parte de Babel. En realidad es un libro que tiene 3 voces, la parte bíblica, la parte de la mujer y la parte del alter ego de la mujer. Solamente vamos a hacer 2 voces, Ricardo va a leer la parte bíblica, digamos, y yo voy a leer las otras 2 voces. Hombres de iguales ojos, manos de misma tierra. Hoja de olivo, detienes en el signo los vocablos, y en silencio, mirándonos al Dios que nos hablaba dentro. Era la tierra una sola lengua y de iguales palabras. Era el paraíso vientre sellado, antes de la marca y el mutismo, sin nombre, sin cifra, sin cuerpo. Mar del útero insomne, apenas tu silueta silenciosa, como los montes dentro de la tierra, sin emerger rasgo, ni símbolo, ni abreviatura, innombrada e innombrable, como el eterno en su afonía. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Comenzaste a caer naciendo letra, cada una conteniendo tu alma originaria, anegaste en el cuerpo del vocablo, para no dispersarte sobre la faz de la tierra, para construir a Dios palabra por palabra, círculo por círculo el sentido, erigir su nombre y habitar cada una de sus letras. Árbol sefirótico la torre, emanaciones del silencio que te ocultan, en la cumbre de tu sombra eclipse, en el vértice infinito tu corona, llama incólume en la cresta tu verdad. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Pones al fuego los vocablos, unes tinta y saliva los ladrillos de tu verbo, engarzas, tejes, ajustas, encadenas puntos con silencios, signos y verbos, espiral que construye tu pensamiento, armazón de tu delirio, la forma que contiene tu deseo, Babel. Y dijo el Señor, una misma lengua es el comienzo de su obra. Nazca tu lengua confundida, 2 pueblos se besen en tu habla, crece doblemente equivocada, híbrida te narres, hebrea y castellana, sea doble tu sendero en las palabras. Llevarás 2 libros en tu boca, 2 patrias en tu cuerpo, en tu memoria bifurcada, 2 silencios. Escribo, cuerpo sobre cuerpo, el poema en el ofo confundido, fragmento Babel sobre fragmentos, ¿dónde encontrar entonces mi refugio? Bajemos y confundamos su lengua, para que no pueda entenderse más a sí misma. Transfiguró el grito, se derraman los libros de mi carne, te esparces en mi piel 1000 veces el invierno, las páginas gimen entre los pliegues de mi verbo, la escritura desquiciante del sentido, y tus besos dispersos como el polvo, y Dios ocultándose en su nombre, y mi signo fuera de mi sexo, en mi lengua hojas de olvido, liberando los pueblos que llevo dentro. En el borde de la hoja del olivo,
memoria del desierto en que transcurre mi lenguaje, inmóvil y disperso, para siempre estamos lejos, divididos, tú y yo, vocablos de la torre, desamándonos, sin pieles, sin nombres ni destino, rumbos heridos bifurcándose en las letras, una tras otra en infinitas ramificaciones alejándonos, dos rastros en el espejo que se rompe. Soy la torre, Babel de tu pensamiento, la memoria confusa de los verbos, epilepsias del sentido, runas en las bocas de los pueblos, bajo los escombros mi nombre ciego, disperso mi espíritu inefable. Me hundo en el fondo impávido del ojo, mirada delirante del cosmos me deslizo, vértigo, pasión de precipicios, Babel, origen, beso serpiente bajo el árbol marginal del paraíso, sílaba perdida en los bordes del universo, narro el olvido, caer de Babel buscando a Dios, amándolo romperse mi lenguaje, edificaste la sombra, cúpula sin cielo, escalas tu pensamiento y caes, el libro es construcción que te derrumba. El barro nos cuenta de nuestros orígenes y nuestra historia. De barro, según el decir bíblico, está hecho el primer hombre, Adán, que fue traído a la vida por el soplo divino. Conocemos gran parte de nuestras civilizaciones, entre otros, gracias al barro. Cómo eran nuestros antepasados, cuáles eran sus rituales, cómo vivían. Curiosamente, los primeros jeroglíficos eran figuras que representaban ganado o agricultura. Eran hechas de barro y luego horneadas para que no se borraran las marcas. El barro, supuestamente frágil, es lo más antiguo y permanente que existe. Inicialmente, como ya dijo Mónica, este mural fue hecho como regalo a la imprenta donde trabaja mi esposo. El tema, desarrollo del alfabeto a través de la historia, sugerido por él, era preciso, y lo monté simulando una caja de tipos, evocando así la historia de la imprenta.